Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista por Soy TV. Mi nombre es Antonella Casali, periodista de este espacio. Y hoy me acompaña Tania Olivera. Ella es abogada y con quien estaremos conversando sobre el divorcio, los prejuicios y los mitos que todavía existen al momento de realizar este proceso. Tania, te quería agradecer de estar con nosotros en esta oportunidad. Antonella, el gusto es nuestro. Junto al Grupo Defensa, hoy queremos compartir con ustedes, por supuesto, sobre los mitos que aún, a pesar de ya la data que tiene nuestra ley de matrimonio civil, existen en nuestra ciudadanía y en todas las personas que quizás están un poco dudosas de cómo realizar el divorcio o de qué necesitan para realizarlo o no. Claro, justamente por esto, Tania, te quería consultar sobre cuáles son actualmente las posibilidades para tramitar un divorcio en Chile, qué tanto se puede demorar o extender este proceso. Bueno, Antonella, lo más sencillo, entre comillas, son los divorcios de mutuo acuerdo. Ya cuando logramos un acuerdo con nuestro cónyuge de presentar ambos una solicitud a través de una escritura pública que contenga un acuerdo completo y suficiente sobre las materias que tiene relación la familia en sí, como por ejemplo alimentos, como por ejemplo compensación económica, si es que va a existir, la relación directa y regular que va a tener el padre que no tiene el cuidado personal de los hijos, si van a tener el cuidado personal compartido o si lo va a tener solamente uno. Bueno, todas esas materias se regulan de mutuo acuerdo por ambos cónyuges, ¿ya? Muchas veces se caen estos divorcios en esta etapa, en el lograr los acuerdos en alimentos, quizás en los números de visitas diarias perdón, semanal, pero esa es una forma, el de mutuo acuerdo y el otro es de manera unilateral. Nuestra legislación vigente a través de la ley de matrimonio civil contempla la posibilidad súper importante de que uno de los cónyuges pueda, mediante ciertos requisitos, solicitar el divorcio unilateral, ya sea por cese de convivencia o el divorcio unilateral culposo. Este es más difícil de probar porque hay que probar ciertas circunstancias, como por ejemplo la falta de auxilio de los cónyuges, el abandono del hogar. Por lo tanto, siempre como abogados recomendamos realizar el de manera unilateral, pero a través del cese de convivencia. Y aquí es bien importante, Antonella, señalar que el solo hecho del paso del tiempo no es suficiente prueba para el cese de convivencia. Este se debe realizar tanto en la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo como también en la unilateral de una manera formal y como lo establece la ley. En los matrimonios celebrados luego del año 2004 se debe realizar en el registro civil o en una notaría con los cónyuges de mutuo acuerdo y se presenta en esta solicitud de divorcio al tribunal y debe tener la data de al menos un año, es decir, al menos un año yo debo haber acreditado que con mi cónyuge ya no vivimos juntos, ya existe una separación de hecho. Y cuando solicitamos el divorcio unilateral, este cese de convivencia debe ser de al menos 3 años. Lo debo realizar en el registro civil respectivo y además notificarlo judicialmente a través de un tribunal de familia al cónyuge que le voy a solicitar con posterioridad el divorcio. En este caso, Tania, cada caso es distinto, pero por ejemplo, la consulta es si en el caso de que exista esta solicitud de divorcio unilateral, la contraparte, por ejemplo, podría cobrar por su firma. ¿Se puede generar ese acuerdo? La verdad, en el pasado, esto es algo que se daba bastante, como bueno, págame por firmar, en definitiva, págame por firmar o te voy a cobrar tanto dinero. Bueno, en la actualidad, gracias a esta normativa del año 2004, esto no es así, es un mito que
tengo que cobrar, o sea, tengo que pagarle a mi cónyuge para que me pueda dar la firma. El divorcio unilateral, como dice uno, es unilateral, es decir, es mi sola voluntad de divorciarme, no requiere el consentimiento del otro cónyuge y solo debo cumplir los requisitos legales, que es el cese de convivencia, haberlo acreditado en el tribunal, haberlo notificado judicialmente y por supuesto que la vida en común no se haya reanudado. Esto también es muy importante porque puedo hacer el cese de convivencia, puedo tenerlo inclusive desde hace 4 años o 3 años, como me pide la ley en el divorcio unilateral, pero en algún momento, en alguna etapa, reanudamos nuestra vida en común y eso lo puede demostrar quizás el otro cónyuge en un juicio. Entonces es bien importante que el cese de convivencia efectivamente demuestre la separación de hechos de los cónyuges y lo que va en definitiva a verificar el tribunal es que no se haya reanudado la vida en común desde que se hizo este cese de convivencia. Perfecto. Abogada, dentro del escenario que ha podido analizar, le quería consultar un poco por el panorama actual. Cuéntame usted, no sé cuáles han sido los casos que han podido ver. Considera que el divorcio se está dando, por ejemplo, en todos los espectros etarios, por así decirlo. Se está dando, por ejemplo, en matrimonios más largos o incluso en relaciones más extensas. ¿Han visto este proceso constante en el tiempo? Incluso se ha detenido. ¿Cómo ha sido más o menos la rúbrica que se ha dado en el tema de divorcio a nivel nacional? Bueno, Antonella, por un tema también social, por supuesto que las generaciones más jóvenes son las que tienen menos prejuicios o estigmatizaciones para poder incluirse o tramitar un divorcio a través de esta normativa. Sabemos que nuestra sociedad culturalmente también tiene mucho resguardo o tenía mucho resguardo a través de poder disolver los matrimonios. Recordemos que hasta el año 2004, o sea, no hace mucho tiempo, solamente el matrimonio se podía disolver a través de la muerte de uno de los cónyuges o a través de la nulidad y que ahí efectivamente salían estas frases que nosotros señalábamos bueno, págame por mi firma, porque tenía que ser efectivamente de mutuo acuerdo entre los cónyuges. Hoy, bueno, por supuesto que ha ido creciendo las familias o los cónyuges que quieren terminar de forma sana. Esto también, Antonella, lleva a terminar una relación de forma sana y a terminar entre comillas, porque cuando existen hijos hay bastantes cosas que regular y que la solicitud de divorcio también debe estar en esta solicitud estas situaciones como por ejemplo la pensión de alimentos. Otro caso, a veces se disminuye las solicitudes, Antonella, porque los deudores de pensión de alimentos, ya sea mujer o hombre, no pueden solicitar el divorcio. Al menos de manera unilateral. Y si lo solicitan de manera de común acuerdo entre los cónyuges, deben regular esta deuda, o sea, deben señalar el cómo se va a pagar y cómo se va a pagar las pensiones con posterioridad. Entonces, ha sido una solución, por supuesto, para muchos cónyuges, para muchas personas que no podían divorciarse, ya sea porque el cónyuge no estaba, porque el cónyuge no sabía su domicilio, o por un tema mucho más profundo aún, que el otro cónyuge no le daba el consentimiento, no tenía voluntad de divorciarse. Por supuesto que han ido en aumento y ya las nulidades prácticamente, que es lo que se usaba antes para poder disolver los matrimonios, prácticamente ya no se ejecutan y ya no se presentan al Tribunal de Familias desde que tenemos en vigencia esta ley de matrimonio civil. Interiorizando un poco con los casos ya y los factores que se pueden atribuir a iniciar este proceso, abogada, le quería consultar qué pasa, por ejemplo, con el tiempo o la distancia. ¿Se pueden considerar como factores de divorcio? Es muy importante esa pregunta, Antonella, porque normalmente a veces cuando suceden estas separaciones de los cónyuges, que son de hecho, recordemos que estamos hablando también de un tema muy sensible, o sea, estamos hablando de sentimientos de personas, entonces llevarlo al derecho también requiere una cierta formalidad, que muchas veces las personas no lo recuerdan o no lo quieren realizar porque no quieren enfrentarse quizá a la conversación con el otro cónyuge. Muchas de las separaciones no se dan de manera
lo mejor posible. Entonces, las personas evitan el poder conversar, sentarse a conversar, llamar al otro cónyuge y decir, mira, conversemos esto, arreglémoslo, y lo que comúnmente piensan como un mito es que el solo transcurso del tiempo en algún momento me va a servir para poder divorciarme. Y la verdad es que no. Hay que ejercer acción. Lo primero es el cese de convivencia, ya sea de común acuerdo o ya sea de manera unilateral. Y además de eso, muchas veces, Antonella, también los cónyuges entre comillas, dicen, bueno, te voy a solicitar el divorcio y además te voy a pedir todos los años de pensión de alimento que no me has pagado por los hijos y que yo los tengo bajo mi cuidado. Bueno, aquí comentar algo súper delicado e importante, más que delicado. La pensión de alimentos, Antonella, no se puede ejecutar o no se puede obligar al otro cónyuge a pagarme si es que un tribunal de familia no ha sentenciado mediante una resolución judicial o un pronunciamiento que el otro cónyuge me debe esa pensión de alimento por los hijos que tenemos en común. Y debe señalar, por supuesto, el monto, el cuándo lo va a pagar y cómo lo va a pagar. Así que es bien importante, el solo transcurso del tiempo no me da este derecho de manera retroactiva y tampoco el solo transcurso del tiempo me habilita como cónyuge para poder solicitar el divorcio. Eso es bien importante que las personas lo tengan en consideración, es decir, hay que ejercer las acciones, hay que buscar puntos de acuerdo con mi cónyuge. Si no existen estos puntos de acuerdo, bueno, saber que esta ley de matrimonio civil que está vigente en nuestra legislación desde el año 2004 permite a cualquier cónyuge solicitar el divorcio de manera unilateral. Abogada, otra consulta que también me surge es respecto, bueno, al tema un poco también de la fidelidad, este compromiso que también se adquiere dentro de, que viene incluso desde antes de adquirir este matrimonio. Eh, ¿Qué pasa con este tema? Y le quería consultar si dentro de los casos vistos, porque también lo he escuchado, si ha visto estos acuerdos especiales en torno a la fidelidad. Me refiero a que, por ejemplo, si existe una indemnización de por medio, en el Ya. sentido de que te portaste mal, me vas a pagar todo lo que te portaste mal, traducción en dinero, una cosa así. Claro, bueno, debe ser el sentimiento de muchas personas que pasan por esta situación. La infidelidad podría ser una causal de divorcio, ya eso como primero, un divorcio culposo, es decir, que mi cónyuge no, no cumplió con todos los deberes del matrimonio. El matrimonio tiene derechos, es un vínculo entre las partes que produce derechos y también obligaciones entre los cónyuges. Una de ellas, por ejemplo, es la de fidelidad, la de socorro, eh, entre otras. Entonces, cuando no cumplimos eso, bueno, primero podemos solicitar el divorcio. Ahora, es difícil porque desde la perspectiva de probar, ya cada vez que nosotros le solicitamos algo al tribunal como una causal, debemos probarla. Entonces, si la vamos a solicitar por infidelidad, tenemos que probar efectivamente que nuestro cónyuge nos fue infiel, ¿ya? Eso desde un punto de vista. Ahora, por otro lado, la indemnización de perjuicios por los daños que yo pude haber tenido por acciones de mi cónyuge, eso no se puede solicitar en el divorcio sin perjuicio que con posterioridad o de manera paralela puedo ejercer acciones de indemnización de perjuicios en un ámbito civil, es decir, en un tribunal civil. Ya de acuerdo a la normativa de los daños, que toda persona que me cause un daño o un menoscabo, por supuesto que yo puedo solicitar esta indemnización. Pero lo que se regula en el divorcio es la compensación económica, que es distinto. La compensación económica normalmente, Antonella, dice relación con el cónyuge que, por ejemplo, dejó de realizar alguna actividad profesional por dedicarse al cuidado de los hijos, o dejó de hacer ciertas actividades que en definitiva al momento del divorcio lo deja en una situación desfavorable, pero a causa del divorcio, o sea, perdón, a causa del matrimonio, es decir, un ejemplo muy clásico que se da son las mujeres. Todavía tenemos la mayoría de las mujeres que se dedica al cuidado de los hijos, lo que hace es dejar de trabajar o trabajar menos horas.
¿Para qué? Para dedicarse al cuidado de los hijos, mientras por otro lado el cónyuge se desarrolla de manera profesional, accede a cargos altos de jefaturas, de dirección, o se puede desarrollar generalmente en su profesión o en su oficio. Esto lleva a que, por supuesto, al momento del divorcio, en este caso muy, muy práctico que se da, la mujer y el hombre queden en situaciones de desbalance, porque por un lado la mujer no va a poder acceder a la misma, al mismo, por ejemplo, remuneración que va a tener el otro cónyuge en el futuro, y esto lleva a que se realicen compensaciones económicas entre los cónyuges, es decir, el que queda más favorable con el menos desfavorable a raíz de estas situaciones, ¿ya? Y eso el juez lo determina prudencialmente, por supuesto, y a través de todas las pruebas que se puedan presentar en el tribunal, todos los antecedentes y también la historia de cada familia. Sabemos que cada familia también es distinta. Exacto. Dentro de este proceso, Tania, no puedo dejar de también de pensar en quienes, claro, forman este matrimonio, pero empiezan también a crear un núcleo familiar, a tener hijos. ¿Qué pasa con los hijos durante el juicio de divorcio? ¿Cuáles son los criterios para designar al cuidador? Podría, claro, haber una tendencia siempre a la mujer, pero en verdad, ¿cuáles son los casos que has podido visualizar, por lo menos hasta ahora o en el último tiempo, más que nada? Bueno, nuestra tendencia jurisprudencial o de nuestros tribunales es dejar el cuidado personal a la madre de los hijos. Ya es una tendencia histórica y la verdad es que hoy han surgido dos formas de tener el cuidado personal. El cuidado personal compartido, es decir, entre el padre y la madre, que sí se debe dar de mutuo acuerdo. Ya el juez de familia no puede, no tiene facultad para dictaminar esta forma de cuidado de los hijos, ¿ya? Entonces debe ser sí o sí de mutuo acuerdo, o también existen situaciones en que el padre se le da el cuidado de los hijos, ya sea porque la madre lo quiere o ya sea porque ha ejercido acciones el padre para poder tener este cuidado. Ahora, son casos bien excepcionales y se debe probar en definitiva que la madre de los hijos no está con las facultades para poder hacerse cargo de él. Normalmente no tienen relación con situaciones económicas, sino más bien de carácter psicológico. Por ejemplo, una madre que tiene algún trastorno importante que no le permita tener el cuidado sano de los hijos y que permita el desarrollo. Recordemos que en esta pregunta que me hacías, Antonella, lo más importante son los hijos. Es decir, aunque estemos en un proceso de divorcio, aunque estemos en un tribunal, el tribunal y el juez siempre, y los padres también deben velar por el mayor desarrollo de los hijos, o sea, la integridad tanto física como psicológica. Por eso que es importante cuando se dan los divorcios de mutuo acuerdo, que el juez va a pedir un acuerdo completo y suficiente. Y eso también tiene directa relación con el cuidado de los hijos. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de ahora en adelante? Que no vamos a ser cónyuges del cuidado de algo tan preciado como son los hijos en común. Y es por eso que para poder admitir este divorcio de común acuerdo, el juez pide un acuerdo completo y suficiente donde se señala específicamente los alimentos, donde se regulen quién va a pagar alimentos a quién va a quedarse con el cuidado de los hijos. Eso es muy importante, si lo vamos a ejercer de forma común, como hablábamos Antonella, o lo va a ejercer uno de los padres. La relación directa y regular, que antes se llamaba visitas, que hoy se llama directa y regular porque precisamente la ley busca eso, que no sea una responsabilidad externa de una visita, como se llamaban antes, sino que sea una relación directa y que también sea regular, es decir, que no sea solamente antojadiza de uno de los padres a ejercer este derecho tanto del hijo como del padre que no vive con los hijos de ir a visitarlos o a cuidarlos. En definitiva es llevar una relación con los hijos y no estas visitas que nosotros antes llamábamos. Eso es cierto. Tania, para ir cerrando este espacio, me gustaría que te concentraras quizás en más o menos tres o cuatro ideas, quizás algunos consejos. Sé que son distintos los casos, pero dentro de todos los espectros de clientes, de usuarios que has podido ver, quizás en tres o cuatro antecedentes que tú veas que se repitan en la gente, los errores quizás, y cuál sería la recomendación a seguir desde tu parte.
Bueno, hay varios, Antonella, con Grupo de Defensa llevamos bastante tiempo en nuestro departamento de familia, son bastantes los consejos que podríamos dar. Acotándolos a este tema, bueno, lo primero es lo que decíamos, ejercer acciones. Si ya sé que no quiero una vida en común con mi cónyuge, bueno, ejercer la acción, realiza el cese de convivencia, realícelo en el registro civil, si usted sola o solo va a pedir el divorcio, notifíquelo a través de un tribunal de familia. Eso como punto uno, como punto dos, algo muy importante. Antes de hacer una acción por sí solo, buscar acuerdos, buscar acuerdos. A veces es difícil por la situación emocional que se dan entre las partes, pero tratar de instar, eso va a ser, instar un acuerdo, eso va a ser mucho mejor y va a llevar más tranquilidad a la persona y también a los hijos. Recordar que los hijos también están en este proceso y la idea es que sea lo más sano para todos. Además de buscar acuerdos, hay algo muy importante relacionado con la pensión de alimentos, Antonella, y que también tiene relación con el no quedarse en la inercia, es decir, movilizarse. Un tribunal debe dictar la resolución de alimentos, que se deben alimentos a uno de los cónyuges, para poder cobrar esta pensión. Hoy, sobre todo, Antonella, donde tenemos varias normativas que fomentan el cumplimiento efectivo del pago de la pensión de alimentos, hay que regularlo y además como otro punto, hay que solicitar también eh, ya sea el aumento de la pensión de alimentos o la rebaja cuando corresponda. Si las circunstancias cambiaron, ya sea de los hijos o de la persona que paga alimentos, solicite la rebaja de la pensión si no la puede pagar, o a la inversa, si mis hijos, por ejemplo, entraron a la universidad, si ahora tienen más gastos, o sea, solicitar el aumento correspondiente. Y por otro lado, el cese de la pensión de alimentos cuando los hijos ya no tienen el derecho a cobrar. Debemos recordar que nuestros hijos tienen el derecho a recibir estos alimentos hasta los 21 años o hasta los 28 si es que están en una situación de estudiante. Cuando él, Abogada, diga, una consulta ahí que me surge. En el caso de que, por ejemplo, como usted lo había mencionado, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien quizá no reclamó esta pensión correspondiente, no lo hizo durante años y llegó el momento y se le vence, claro, se cumple esta edad, no puede justificarlo como que no lo cobró y que debe hacerlo ahora o perdió el plazo? ¿Qué pasa ahí? es bien interesante esto. Hay dos cosas. Uno es la acción que yo debo ejercer en el tribunal, ¿ya? O sea, si yo no ejercí nunca una acción y mi padre o mi madre nunca me pagó alimentos, bueno, lamentablemente no voy a poder cobrarlos. A la inversa, que si ejerzo la acción y luego yo no los cobré por X motivos, bueno, no prescribe, es imprescriptible, es una excepción a nuestra regla general de prescripciones, donde todas las deudas deben prescribir. Bueno, esta deuda en particular no prescribe, entonces eso me da un crédito que yo puedo cobrar durante cualquier etapa de mi vida. Y sabemos que hoy tenemos varias acciones, sabemos que la ley, por ejemplo, de DICOM, de la pensión de alimentos, o hay bastantes apremios a los padres o madres que no paguen la pensión de alimentos. Así que te aseguro, Antonella, que desde este año en adelante los padres o madres que están obligados al pago de alimentos van a tener una mejor disposición al pago y al acuerdo de estas deudas históricas que muchos niños, niñas y adolescentes tienen en nuestro país. ¿Por qué? Porque las medidas de apremio son bastantes primero y además son muy rápidas de ejercer. Por ejemplo, el no renovar licencia de conducir. El registro civil tiene la obligación de revisar antes de la renovación de cualquier persona de la licencia de conducir si tiene deudas o no de pensiones de alimentos. Entonces, no va a poder renovar, se le van a realizar las retenciones de impuestos de impuestos si es que tiene devolución. En el caso de venta de un inmueble o de un vehículo, se va a revisar si tiene deudas de alimentos, restringiendo la posibilidad de venta para los cargos públicos. Tampoco van a poder optar a cargos públicos quienes deban pensiones de alimentos, así que son bastantes. El consejo, yo creo que la premisa principal, Antonella, es a movilizarse, a realizar las acciones correspondientes, ya sea
para el divorcio, o bueno, como terminamos hablando de la pensión de alimentos, que en realidad también van unidas. Si quiero presentar el divorcio como hablábamos, Antonella, también debo regular esta situación. Abogada Tania Olivera, te quería agradecer nuevamente el estar con nosotros en Soy TV. Antonella, muchas gracias a ustedes, contentos con Grupo Defensa de poder aportar un poquito más en la educación de las personas, por supuesto, en un tema tan sensible como es la familia y cómo llevarlo eso al derecho a veces cuesta un poco, pero felices de poder aportar un poquito más con eso. Nuevamente, muchísimas gracias y también a todos quienes nos acompañaron en esta entrevista. Recuerden que nuestro contenido lo pueden visitar a través de nuestro sitio principal, soychile.cl. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.